me quiero estirar. Ahora sí, muy bien, bueno, hemos Sí, retomado la transmisión. Yo que no me quiero estirar. ¿Por qué no te quieres estirar? Porque quedó mal la cortina. Bueno, acomodala, anda acomodala en vivo, dale. No ve la cortina la gente, pero no importa, quedó mal. En el receso miré por la ventana y me quedó mal acomodada. Muy bien, bueno, hemos retomado la transmisión. Bueno, Gracias a todos los que nos... ¿Por qué no te quieres estirar? Vamos a bajar que... A todos los que nos dijeron que se cortaba, que no se escuchaba. Bueno, mirá, fuiste a arreglar la cortina. Sí, ya fui, ya vine. Muy bien, estábamos hablando del tema de las águilas. Te dejo el espacio. Exactamente, volvemos a comenzar. Entonces estábamos hablando un poco del proceso, ¿no?, que tiene el águila. Muchas veces las vemos, bueno, como esa ave majestuosa o llena de vitalidad, pero no sabemos que detrás de todo eso tiene que pasar un proceso muy doloroso y extenso, ¿no? Y eso es lo que vamos a comparar hoy, ese proceso con nuestra propia vida. Dice que de todas las aves, el águila es la que posee mayor longevidad porque puede vivir aproximadamente 70 años. 70 años un águila. Para un ave es tremendo. 70 años tiene la longevidad casi de un humano. Dice, pero para poder llegar a esa edad, a la mitad de su vida debe tomar una decisión importante. Dice que hay dos opciones, ¿no?, que se le presentan a mitad de su vida, que son morir o enfrentar el proceso de renovación que dura aproximadamente unos 150 días, 5 meses. 5 meses. Uno dice, no, bueno, no, yo no voy a morir, no, sino que elijo el proceso de renovación, pero ese proceso es muy doloroso. Y eso es lo que vamos a ver hoy y comparar con nuestra vida. Que muchas veces estamos como el águila, ¿no?, pasando un momento en nuestra vida donde llega esa decisión, bueno, o me estanco en esto y me muero acá en esta situación, ¿no? Puede ser espiritualmente o estancado, ¿no? A eso nos referimos, o me estanco en esto o elijo renovar mi situación, mis fuerzas, ¿no?, con la ayuda de Dios. Y cuando elegimos, ¿no?, esa renovación, obviamente Dios nos va a acompañar en el proceso, pero es algo doloroso también. No es algo fácil de llevar. Para ir viendo, ¿no?, a qué se refiere ese proceso, dice, para poder llegar a la edad de 70 años, a la mitad de su vida, el águila tiene que tomar la decisión más difícil, si morir o renovarse. Dice, sus uñas se empiezan a doblar y se ponen débiles y flexibles, y no logra atrapar ni sujetar a sus presas de las que se alimenta. O sea, ya empezamos mal. Entonces llega a mitad de su vida, llega a esa etapa donde no es lo mismo, ¿no? No puede atrapar a sus presas, no puede sujetarlas bien, le cuesta alimentarse, dice, su pico, dice, se encorva y sus alas se envejecen, se vuelven pesadas y dificultan su vuelo, haciendo que el volar sea casi imposible. O sea, se le complica todo el panorama. Qué tremendo, decirlo, ¿no? Es como que a nosotros todo nos costará un poco más, que todo nos empiece a molestar. Pensemos en el águila, es lo que hace, caza sus presas, se alimenta, vuela, etcétera, y que todo eso le cuesta. Dice que llega a un punto que sus alas se sienten tan pesadas que el volar se vuelve una tarea casi imposible, cuando para el águila volar es lo más natural que hay, ¿no? Ni que hablar. Lo mismo pasa a veces para nosotros, lo más natural, lo más cotidiano se vuelve lo más difícil, quizás en ciertas circunstancias, en ciertos procesos. Y bueno, y ahí es cuando aparece el Señor y te dice, bueno, mira, te doy dos opciones, o te quedas estancado acá, o te pones en mis manos y bueno, y salimos adelante. Y uno dice, no, toda la vida salgo adelante, pero no sabemos qué conlleva, ¿no?, ese proceso, o cómo Dios te va a pulir o te va a formar, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque esas dos opciones que tenemos, que muchas veces no queremos vivirla. A ver, decís, tengo que enfrentar el proceso. A veces hay personas que, muchas veces, en mi caso también, te da la tentación y las ganas de decir, me quedo en el proceso. Hay quedo gente acá, que se queda en el proceso, claro, que no logra superarlo, ¿no? Que dice, bueno, no me voy a morir, pero elijo el proceso, y va de la mano de Dios, igual no soporta el proceso. Es verdad. Muchas veces es como decir, estoy en el desierto, y no querés salir del desierto. Bueno, claro, voy a ir buscando acá un lugarcito. Sí, claro, vivís en el desierto. El desierto tiene que terminar, llega un momento que es el proceso, ¿no? Pero tiene que terminar, porque si no nunca vas a llegar a la... pastor que hablaba de eso, ¿te acordás? Basta de desierto. Eso, sí.
Sí, se terminó el desierto, es tiempo de entrar en la tierra prometida. Exactamente. Vamos a ver un poco el proceso del águila, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Sino, dice, en este proceso el águila sufre, dice, debe volar, para empezar debe volar a la montaña más alta y refugiarse en un nido próximo a una pared rocosa. Para empezar, recordemos que dijimos que sus plumas se volvieron pesadas, su pico se encorvó, sus uñas están débiles, y con todo eso él debe buscar la montaña más alta para refugiarse ahí. Ya volar es algo que le está costando impresionantemente. Igualmente debe buscar un lugar, en lo posible el más alto, dice, para refugiarse también, porque al estar así está vulnerable, ¿no? Claro. A muchos ataques. Entonces, bueno, debe buscar un lugar alto donde refugiarse. Luego debe golpear con su pico la roca hasta que logre arrancarlo por completo. Ahí ya está, señor, me voy. Tremendo. De golpear con el pico, ¿no? La roca hasta que se lo logre arrancar. El dolor que no. Arrancar no se el imagina. pico, no. No me imagino. Como que te saque, no sé, si te quieres sacar una uña, ¿viste? Sí. Para la que son pedículas. Pedículas, ¿cómo se dice? Pedícula. No sé cómo se Bueno. dice. Juan. No te voy a corregir yo más. Ahí está el hijo de la hermana Mónica. Ahí va. Te tocas la uña y te decís, me duele cuando se te levanta un poquito. Imagínate el pico del águila, lo que debe sufrir realmente, ¿no? Y dice que debe golpear con el pico la roca hasta lograr arrancarlo por completo, ¿no? Que es doloroso, ¿no? Dice, pero luego espera a que el pico renazca nuevamente. O sea, no es que lo perdió por completo, sino que lo pierde, sí, pero ¿para qué? Para que nazca un nuevo pico con mayor fuerza, ¿no? Con mayor dureza. O sea, es necesario ese proceso de dolor para que algo nuevo venga. Hablando del pico. Qué tremendo el instinto de ella, ¿no? El instinto de supervivencia y de querer sortear de repente esos obstáculos para tener la vida. Es como el instinto natural que tiene de poder, de decir, no, yo no me voy a... Tengo que vivir 70 años, por así decirlo. Si no, se queda en el camino. Es que la opción está, hay muchas águilas que toman este proceso, ¿no? de renovación, y hay muchas que no. Como dice, son dos opciones, o se muere o se renueva. Y claro, en la naturaleza sucede que muchas se renuevan, pero muchas no, muchas mueren. Así que no es que todas las águilas se renuevan, no. Hay águilas que no deciden no involucrarse, por así decirlo, en este proceso, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Muchas veces nosotros elegimos sí involucrarnos en el proceso de lo que es, bueno, salir adelante, etcétera, pero muchas veces decimos, no, yo no quiero pasar por eso, no quiero sufrir, no quiero... Si sabemos, ¿no? La Biblia ya nos muestra que cuando Dios está con nosotros en el proceso, todo nos va a costar menos, pero costarte algo te va a costar. Claro. Dolerte te tiene que doler. Cuando vos sacas todo lo malo, sacas todo lo feo, no es que... saco todo lo malo, listo. Así es fácil, como quien se saca la campera y la deja, sino que te duele desarraigar muchas cosas de la vida. Dice que luego que logra, viste, que su pico renazca nuevamente, con ese pico, ¿qué puede estar haciendo? ¿Qué está haciendo con el pues pico? Con él debe arrancar todas sus uñas. Con el nuevo pico que surgió, debe arrancar todas sus uñas. Recordemos que sus uñas estaban débiles, dobladas, frágiles. Las arranca, ahí está la uña, como dijiste, guácala. Las arranca una por una. También es otro proceso doloroso. Cuando logra que sus nuevas uñas salgan, dice, debe arrancar todas sus viejas plumas. O sea que es algo como que va en escala, ¿no? Se deshace de su pico, viene un pico nuevo para arrancar sus uñas. Se deshace de las uñas viejas, vienen las uñas nuevas. ¿Para qué? Para arrancar sus plumas viejas y pesadas. Qué lindo, ¿no? Porque cuántas veces nosotros tenemos que desarraigarnos de las cosas viejas en nuestra vida, ¿no? Hay cosas que a veces están arraigadas en nuestra vida naturalmente desde que nacemos. A veces nuestra manera de pensar nos limita y nos mantiene con un pico viejo, en este caso, ¿no? Parafraseando un poco, un pico que no se renueva, no podés tener esperanza de cosas nuevas, de un futuro mejor, de soñar, de anhelos, de ser optimista, yo qué sé, cuántas cosas que a veces no te dejan, vos decís, no, yo nuevo no espero nada, el mundo está cada vez peor y yo nuevo no espero nada. Y es cierto que el mundo está cada vez peor, pero para aquellos que confían en el Señor es diferente. Dice la Biblia que sobre tinieblas cubrirán la tierra, dice oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová. Es
respirar un poco, me fui del tema acá. No, vamos bien. Algo que me llama la atención también del proceso del águila es que es un proceso que va no por partes, que también es como nos pasa a nosotros, no es que venimos al Señor y bueno, decimos, bueno, sí Señor, renovame, cambiame, y es de un día para el otro. Dice que le lleva 5 meses, ¿no? A nosotros obviamente nuestros procesos todos son diferentes y nos pueden llevar 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, te puede llevar una vida, o puede ser un proceso constante, ¿no? Pero que va por partes. El águila tiene primero el pico, después las uñas, por último las alas, ¿no? Es lo que renueva. Y nosotros también vamos desechando todo lo viejo y adquiriendo todo lo nuevo que nos da el Señor por partes también. Y quizás primero empezamos a sacar las cosas más fáciles, las que menos nos duelen, pero va a llegar un momento que tenés que llegar a lo que no querés dejar, ¿no? No sé, puede ser tu carácter, no sé, tu mal genio, pero hay cositas que nosotros decimos, ay, no se las quiero entregar al Señor todavía porque me va a doler. Es cierto, sí. En el proceso, ¿no? Y el águila es un ejemplo hermoso de cómo, bueno, sí, es doloroso el proceso, es espantoso porque si nos ponemos a ver de que sufra esos dolores, ¿no? Pero dice que tiene una recompensa, porque después de eso logra llegar a vivir, o sea, hasta 70 años. Dice que, vamos a leer un poquito, dice, con sus nuevas uñas arranca todas sus plumas viejas. Y luego de todo este proceso de 5 meses, el águila volverá a volar en un vuelo de renovación y lista para su nueva etapa de su vida. Eso es lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos una nueva etapa cuando llegamos a conocer a Cristo y aceptarlo. Todos queremos que nuestra vida sea nueva, que todo sea hermoso, precioso y maravilloso. No queremos el proceso, ¿no? Pero tenemos que aprender del águila que se somete sí a ese proceso doloroso, a ese proceso que no es para nada lindo, pero que tiene su recompensa. Dice que el primer vuelo, ¿no? Que yo he mirado, ¿no? Un documental. El primer vuelo que tiene el águila es majestuoso, porque va con toda su fuerza, ¿no? Con Tremendo. toda su renovación. Es como que no quisiera terminar nunca. Qué tremendo. El otro día sé que me hace acordar, hace unos días, una semana más o menos, vi una noticia, no sé si la vieron. En las costas de Estados Unidos, un águila caza un tiburón. Fue filmada por mucha gente que estaba en la costa. El águila, o sea, en realidad lo que muestran en el video es como el águila habiendo tomado al tiburón, hace un giro arriba de la costa, por arriba, y bueno, y se va. Pero el bicho, el tiburón, era un tiburón grande, ¿no? El tema que las garras del águila, bueno, y la fuerza, fue impresionante, tremendo, ¿no? La supervivencia de... Es que cuando tienen ese proceso de renovación, dice que sus uñas, sus plumas, su pico, todo viene con más fuerza, más resistencia en realidad. Entonces como que nada la detiene. Claro. Así que nosotros tenemos que ser como el águila en el sentido de ponernos en las manos del Señor y dejar que, bueno, sí, el proceso de renovación lamentablemente va a ser doloroso, nos va a costar, nos va a doler, pero es necesario si nosotros queremos, ¿no?, tener esa renovación, queremos tener nuevas fuerzas, queremos tener algo nuevo de parte de Dios. Claro, no sé en qué proceso te encontrás en este tiempo, capaz que decís el proceso... ¿En qué parte del proceso? No sé, pero bueno. Es que a veces, es como decías hoy, tal cual, ¿no? Cuando te van a sacar algo que te duele, hay cosas que a veces no nos duelen tanto, pero hay cosas que sí te duelen. De repente yo te digo, yo qué sé, el mal genio, y vos de repente sos re paciente. Pero si te hablamos de un vicio, capaz que te toca más, ¿no? Hay cosas, manera de pensar. Hay personas que esperan la muerte sentadas en su casa y piensan que ya está todo por su vida y tienen 40, 50 años. Porque toda la vida estuviste arraigado, por ejemplo, ese mal carácter, y vos decís, no, pero si no molesto a nadie con esto, ¿no? Totalmente. ¿Para qué se le voy a dar al Señor? Hay gente que llega al camino del Señor y le empieza a dar al Señor lo que menos le duele. Dice, bueno, esto es como que vos te planteas si esto le puedo dar al Señor, esto también, esto no, esto más adelante, Señor, dependiendo de cómo vamos transitando. Y no es así, con Dios no es una negociación. Cuando Dios te pide todo, y cuando Dios te da todo también. Totalmente. Vamos a compartir por ahí una palabra que está en Isaías 40:31, para aquellos que nos están escuchando, que dice así: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hasta ahí. Dice, los que confían en el Señor van a renovar sus fuerzas. Dice, volarán como las águilas. Dios mismo nos compara con las águilas, y no creo que lo haya hecho al azar, sino que es con ese proceso que nos tenemos que identificar en el día de hoy. Decir, bueno, va a llegar un momento que yo voy a tener que tomar una decisión.
Viste que con Dios es así, es blanco o es negro, ¿no? Frío o caliente, No hay dice media que tinta. a los tibios, que dice la palabra. Lo vomitaré de mi boca. Suena horrible, Suena ¿no? raro. Pero es así. Con Dios no es que podemos transar, ni podemos hacer tratos, ni nada por el estilo, ¿no? Es un Dios amoroso, es un Dios que te cuida, es un Dios de misericordia, es el Dios más amoroso que puedas conocer, pero también es el Dios más transparente y severo que puede haber, ¿no? Es como Claro. esa mezcla de decir, me ama tanto el Señor, pero el Señor te enseña esto o lo otro. No hay muchas vueltas con el Señor, no podemos no estar así haciendo tratos como cuando éramos pequeños con nuestros padres. Bueno, hago esto, pero me das esto. No, con el Señor no funciona así. Sin embargo, nos dice la palabra que si confiamos en el Señor vamos a renovar nuestras fuerzas, ¿no? Dice, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El sueño de cualquiera. Totalmente, renovar la fuerza. O sea, Señor. si renovás la fuerza es porque no tenés más. Exactamente. Porque no tenés, pero renovás. Es como que se venció el contrato, pero tenés que renovar el contrato de tu alquiler. Para que, bueno, para poder seguir. Y muchas veces, bueno, esto, en este caso digo, es tan, qué sabio, ¿no? Porque hasta el águila la plasma, ¿no? Está plasmada en la escritura y nos da el ejemplo de ser como ellas, de ser como ellas. Es que yo creo que Dios mismo a veces nos lleva a esas situaciones límites, a esos procesos donde tenemos que tomar esa decisión, donde tenemos que decir, o me pongo las pilas o me hundo, Sí. o me aferro al Señor y me renuevo, o acá la quedé. Mi señora ¿No? usa mucho la palabra reinventarse. Reinventarse, Sí, sí. Noelia le gusta decir, yo me tengo que reinventar. Cuando ve que ya como que está muy atrancada, muy... Sí, cuando sentís que te estás Sí. atacando, Sí, tengo que reinventar. Y allá empieza a hacer, veo que todo da vuelta es porque se está reinventando. Y sí, es cierto, es que es una realidad. A mí me pasa también 1000 veces, ¿no? 1000 veces. Y a veces uno siente que estás trancado, que estás atado a veces a la circunstancia, ¿no? A la misma vida y necesitas. Y yo creo que todo empieza por renovar también la mente, de poder entender de que tenés que renovar tu pico, tenés que renovar, no podés seguir con las mismas plumas durante 40, 50 años, porque no vas a llegar a tu longevidad. no, es que llega un momento que nos va a pasar como el águila, dice que le empieza a molestar, su pluma se vuelve más pesada, y yo creo que Dios nos mete a veces en esa área de incomodidad, ¿no? Como para decir, bueno, hay algo que te tiene que estar molestando, te tenés Claro. que empezar a sentir fastidioso, y hay gente que se acostumbra a eso, ¿no? A que, bueno, todo le está pesando más, todo le está costando más, pero no busca ese proceso de renovación, sino que se queda ahí como diciendo, bueno, ya Dios me va a ayudar. Es así, y lo bueno de todo esto es que después que nosotros dejamos caer las cosas viejas, vienen las cosas nuevas. Exactamente. Y sí. al venir las cosas nuevas, viene lo nuevo de Dios, lo nuevo para nuestra vida y qué sé yo. Y quién sabe lo que Dios, porque para cada uno es diferente, ¿no? Los procesos y los regalos que Dios tiene para cada uno. Pero a mí me asombraba, ¿no? Del águila, que el proceso el que vive es doloroso, es deshacerse de partes de él, partes de su cuerpo, no es que, no sé, si fuera para nosotros los seres humanos, no es que yo digo, bueno, me voy a cortar una extremidad y listo, hago así, ya quedó. Sí, Un dolor impresionante, ¿no? Claro. Entonces muchas veces nosotros pensamos que va a ser algo sencillo, decimos, no, yo quiero que Dios me renueve y te metes en el baile y después aguantate. Y es como decir, tengo que sufrir por Dios, es que hay veces que tenés que tener decisiones firmes y decir, tengo que padecer esto, sí, porque esto tiene que traer, mi vida tiene que ser renovada, y para ser renovada tenés que dejar ciertas cosas que de repente te van a generar dolor. Y eso es parte de la vida cristiana, no, la vida cristiana no es todo un poema, Sí, no es todo pimpollos y rosa, hay momentos que son dolorosos, son difíciles, son momentos de llanto, de lloro, de angustia, donde muchas veces, déjame decirte, vas a estar en tu cuarto solamente y nadie se va a enterar de tus lágrimas. Porque muchas veces pasan esos procesos, son de soledad, son de pasarlo solos el proceso, de la mano de Dios, pero más nada, a veces la gente no te entiende, no conoce el proceso, opina de afuera, no entiende. Claro, no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que experimentar un proceso de estos, ¿no? De renovación. Alguna vez en tu vida lo tenés que haber experimentado, o lo podés estar experimentando justamente ahora, no te desesperes. Todos hemos pasado por ese proceso, ¿no? de renovación. Y muchas veces no es que lo vas a pasar una vez sola. Claro. El águila tiene el privilegio de que después de ese proceso de renovación vive los años, ¿no? que le tocan renovadamente, pero después listo. Nosotros tenemos la cualidad como seres humanos de quizás tener el proceso de renovación 1 y 1000 veces,
porque una y mil veces vamos a necesitar del Señor, porque una y mil veces nos vamos a equivocar. Entonces no es muy alentador lo que estoy diciendo, ¿no? Porque quiere decir que una y mil veces vos vas a tener que pasar por ese proceso doloroso, yo sé. Pero sin duda la recompensa de parte de Dios no tiene precio, no tiene desperdicio tampoco, ¿no? Sin duda, si le damos todo al Señor, si volcamos todo hacia Él, vamos a tener una gran recompensa. Y Dios es bueno, y por eso, no sé si ya va cerrando o no, pero viste que dice, tendrás nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, nueva fuerza, nueva fuerza. ¿Y cuántas veces, o sea, hoy en día más que nada vemos flaquezas, ¿no? Poca fuerza, desgano, desánimo, por todas las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial. Pero lo bueno es que en Dios encontrás nuevas fuerzas. Cuando decís, estoy cansado, la verdad que estoy cansado, realmente estoy cansado. ¿Cuántas veces nosotros, yo muchas veces lo digo, o lo siento? Y acá hay que ser transparente, estamos hablando de una realidad, que muchas veces nos cansamos, uno se cansa, porque esto es lo bueno, de que somos humanos, no en este caso... Está el desgaste físico, ¿no? El desgaste claro, común del ser humano, y después está el cansancio ese que te llega de siempre estar en la misma rutina, en la misma situación, en las mismas circunstancias, decir, pero no salgo de esto, no avanzo. Hace 5 años vengo en la misma situación, dándole vueltas, y no avanzo. Llega un momento que satura. El cansancio físico, bueno, dormite unas buenas horas y se te va a pasar. Pero, si fuera cansancio físico... Claro, pero hay situaciones en la vida de uno que no se van así nomás, que sí o sí tiene que intervenir el Señor. Hablando nosotros como cristianos, imaginémonos sí. la gente del mundo. Claro, sí, el resto de las personas que no tienen y no encuentran esa esperanza y esa salida, esa motivación de decir, yo sé que Dios está conmigo, se torna mucho más difícil, ¿no? Exactamente. Ahí siempre llegamos a la misma conclusión cada vez que hablamos de un tema, de que nosotros tenemos que llevar la palabra, ¿no? Porque nosotros tenemos el privilegio de que, bueno, tenemos las escrituras, nos tenemos unos a otros como cristianos para alentarnos, para instruirnos, pero ¿y el que está afuera? Totalmente. ¿Qué sabe? Capaz que vio el proceso del águila porque lo vio en Nat Geo o en History, no sé, pero ni ahí lo plasma como diciendo, oh, lo tengo que hacer yo. Claro. Así que siempre terminamos siendo nosotros portadores, ¿no? De las buenas noticias. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, eso me encanta, y bueno, que lo podamos realizar y también lo podamos entender. A veces vivimos, nosotros los cristianos, muchas personas, me consta, vivimos encerrados en lo nuestro proceso, en todo lo nuestro. Pero qué bueno es entender de que en realidad Dios ya te amó, ya te perdonó, ya te limpió, ya todo. Sí, obviamente el proceso de renovación lo tenés que pasar, pero hay gente que le encanta, ¿viste? Bueno, claro. Estoy en proceso. Como que el tema es entender, uno está en proceso, yo estoy en proceso, todos estamos en proceso, ¿no? En su momento, en su forma, o sea, todos los procesos son diferentes, de repente tu proceso obviamente no va a ser igual que el mío, ni el mío igual que el tuyo. Pero a medida que estás en el proceso, tenés que sortear otras cosas y poder ser de bendición a alguien, en algún área. A alguien podés inspirar, a alguien podés inspirar desde que te levantás hasta que te acostás. Puede ser tus hijos, obviamente, tu marido, tu esposa, en tu trabajo, a quien sea. Porque si no, viviríamos procesados y no podríamos bendecir a nadie. Bueno, más en la iglesia, ¿no? En la iglesia, en el ministerio, donde Dios te permite estar, en la casa de oración, donde, qué sé yo, poder ser bendición a otra persona. A ver, tenés la palabra, tenés el mensaje de vida, de salvación. Dios quiere usarte. Y vos decís, estoy procesado, no me animo. Y contá como Dios lo hizo contigo, contá lo que Dios hizo contigo, animate a poder, que Dios procese otras áreas, dejale a Dios otras áreas, esas áreas íntimas, esas áreas que necesitas de temor, de miedo, capaz que de la vieja, por así decirlo, de la vieja vida. Pero, claro, tenés que animarte a empezar a hablar de Cristo, ¿no? Entender que todos tenemos procesos diferentes y que van a durar diferentes. A veces queremos que nuestro proceso sea como el de los demás, ¿no? Yo quiero ser como aquel que en un mes ya le vi toda la vida solucionada. No, pará, todo. Y bueno, soy igual que aquel. Nos manda un mensajito a nuestra hermana Viviana y nos pone, yo estoy en la parte de renovar la pierna, jaja. Y ella todo se lo toma con humor, ¿viste? Sí, bueno, dale, venite a hacer el ¿sabías qué? ¿Viste? Se renovó la pierna, se arrancó un pecacho ahí. Dejate, no.
Bueno, espero que sea solo ese el proceso de renovación, que no te lleve mal nada. Está bien, está bien. Un abrazo por ahí, un abrazo Muy grande. al hermano Quique, Orestes. Un abrazo para ti también. Así que vamos a ir concluyendo lo que queremos dejarte en el ¿Sabes día que de en la hoy. casa está así, Viviana, así? ¿Qué? Está haciendo así. No vino hoy, no vino, no me puede hacer la seña, que me la mande por videito. Por mail. Vamos a ir concluyendo que, bueno, todos tenemos que pasar un proceso de renovación alguna vez en nuestra vida. No tengamos miedo a eso, ¿no? Si bien vimos que es un proceso doloroso, ¿no? Pero también vimos que tiene su recompensa, ¿no? Para todos de manera diferente, pero va a ser algo que nos va a ayudar para bien. Como dice la palabra, todo nos ayuda bien en los caminos del Señor, ¿no? Eso Así sí. que no tengamos miedo a ese proceso de renovación. Animate a pasar el proceso, pero animate a salir de él y a ser renovado y salir en victoria. Exactamente. Vamos a ir a un temita musical y ya venimos con más de un nuevo amanecer para tu vida. Ya volvemos después de la tanda.